eso 2 postdoctorales más y damos clases en 8 centros de educación universitaria del país. El objetivo de esta tarde es conversar justamente sobre lo que es los 25 años de educación continuada que hemos tenido aquí en Venezuela. Esos 25 años de educación continuada datan desde el mismo momento que tengo muchos abreviates aquí que tengo que quitar. Entonces, desde el mismo momento en que arrancó el proceso, inclusive desde antes de lo que llamamos hoy en día la etapa del proceso bolivariano. Esto realmente, la agresión empezó desde 1998, pero no ha cesado hasta este momento. Vamos a tomar un periodo histórico que va desde el momento en que se aprueba la Constitución bolivariana vigente hasta estos días. Por supuesto, nos hemos perdido una hora de tiempo, por lo tanto yo me voy a ver la necesidad de cortar algunos elementos, sin pensar, sin dejar de abordar los temas centrales que hemos planeado. Entonces, siempre arranco cualquier presentación con esta frase del Libertador. No siempre esas, pero estas son pertinentes para lo que vamos a hablar. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Un pueblo ignorante es ciego de su propia destrucción y valga que la fuerza es muy importante aquí, en este momento, en este sitio donde nosotros estamos. Estamos al lado de la casa natal del Libertador, estamos en el Museo Bolivariano y definitivamente no puede haber una cosa más pertinente que este elemento. Y, por supuesto, la frase que para mí me parece fundamental de todo el pensamiento bolivariano, después de odiar unas cuantas cosas, definitivamente que son moral y justicia, son los fórmulas de la república, moral y justicia son nuestras primeras necesidades. Y hoy día, y siguen siendo nuestras primeras necesidades. Todo esto nos lleva a rememorar a quien fue el mentor, o uno de los mentores del Libertador, que fue Simón Rodríguez. Hoy intentamos errar. Venezuela ahorita tiene una necesidad mayúscula de poder valerse por sí misma fuera de las instituciones de lo que es un podría ayudar a pasar adelante. Simplemente vas a manejarte con él. Entonces, esa palabra, por favor, para entonces, ¿de dónde iríamos a buscar los modelos? La ley española es original de ser sus instituciones, su gobierno, y original de fundar unos y otros, o inventar una parte. Simón Rodríguez comentaba, abordaba todo lo que tiene que ver con las formas de gobierno, pero es mucho más allá. No solamente son las formas de gobierno, sino que tiene que ver con todo lo que hagamos. Un país como el nuevo no puede seguir siendo un país pendiente. Eso es parte de lo que debemos entender. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿O qué es lo que pretendíamos ver hoy? Vamos a ver cómo acomodar esto. Lo primero, vamos a ver un poco de qué fue Venezuela en el siglo XX. Muy brevemente, porque el material que yo encuentro en este curso ha sido a raíz de 3 horas académicas durante 4 sesiones previas con gente. Es imposible ir a pasar todo ese material aquí. Pero vamos a ver qué era Venezuela en el siglo XX desde la perspectiva de la normativa y qué terminó Venezuela en el siglo XX. Lo segundo, los tiempos de la revolución bolivariana, las etapas que han habido de los golpes de Estado y el porqué de los golpes de Estado. Tercero, vamos a ver los tiempos del presidente Guaidó, los tiempos del presidente Nicolás Maduro y los diferentes esquemas de guerra que se han aplicado aquí en Venezuela. La siguiente, por favor.
Entonces, vamos a ver, en el caso de la Argentina, vamos a ver concretamente el marco que fue el modelo organizado del proyecto y el fracaso de la clase dominante del siglo XX subordinada a los Estados Unidos. En el siglo XXI, bueno, ya lo hemos hablado, el tiempo explorador y una parte final que tiene que ver con la agresión que hemos recibido en los tiempos posteriores a todo lo que fue el 28 de julio del año pasado. Bien. Sigue adelante, vamos a pasar. Siglo XX. ¿Qué es Venezuela? Venezuela es una nación periférica. ¿Qué significa periférica? Una nación que está subordinada prácticamente, bien sea políticamente o bien sea económicamente, a los intereses de una potencia específica. Durante 300 años nosotros fuimos una colonia española y durante los 150 primeros años fuimos, tal vez un poco más, fuimos simplemente un territorio al cual se le da luego el nombre de Capitanía General. Gracias. Entonces, se le da el nombre de Capitanía General desde 1787, adscrito al virreinato de la Nueva Granada. Evidentemente, todo el marco económico, todo el marco político, todo el marco social civil es el modelo que realmente deviene de España y es el que está asociado directamente con todo lo que es los designios de la clase dominante que maneja en ese momento el Imperio Español. Dígase el rey y dígase en este caso aquellos asociados al rey, pues que eso era más allá que una suerte de sitio donde se sacaban insumos y bienes para el abastecimiento de la corona española, era también un elemento también de enriquecimiento para otros intereses, como fueron los intereses que estuvieron al lado del rey de España en el marco de la compañía Guipúzcoa. Pero Venezuela lleva 500 más años en esa situación. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso que los Estados Unidos creció como potencia, luego creció Japón al inicio del siglo XX, luego hubo varias guerras mundiales y todavía se han levantado aquellos y nosotros seguimos siendo parte de una realidad que debería dolernos a todos? Entonces, definitivamente eso es parte de lo que vamos a hablar ahora, más adelante. A finales del siglo XX, para que ustedes tengan una idea, no podemos hacer, Venezuela fue implantada a principios, gracias. Entonces, a principios del siglo XX, Venezuela deja el modelo monoproductor agrícola, que se producían escasos bienes agrícolas, el café, el cacao, etcétera, etcétera, para beneficio principalmente de una clase dominante. Y esa clase dominante era la dueña de la tierra. Esa dueña de la tierra definitivamente explotaba esos asentamientos en condiciones de, primero con la esclavitud, a través del marco de esclavitud, y luego de eso a través del marco de servidumbre, una vez que se abolió la esclavitud en Venezuela, por allá en tiempos de los morales. Entonces, pero definitivamente entramos al siglo XX y Venezuela entra siendo un país que en 1902 recibe un bloqueo de 3 potencias europeas. Esas 3 potencias europeas, que son Inglaterra, que ya nos había quitado un pedazo por la Guayana Esequiba, lo que llamamos hoy la Guayana Esequiba, no va a dar el tiempo de explorar todo aquello. Segundo, de parte de Alemania, que tenía intereses en establecer en nuestro territorio nacional una especie de enclave para tener acceso directo al entonces recién construido Canal de Panamá. Y el tercer elemento en Italia, que fue como el convidado de piedra y que tenía unos préstamos por ahí que quería recuperar y lo necesitaba como quien dice de comparsa. El objetivo principal no era solamente cobrar los préstamos, los empréstitos, como
se decía entonces a Venezuela, sino que simplemente se sabía ya que Venezuela tenía petróleo y en ese momento estamos empezando a vivir la segunda revolución industrial, la llamada revolución del acero, del carbón y del petróleo. La primera fue la primera revolución industrial occidental, fue la llamada revolución del acero y del carbón, que se empieza en Inglaterra, y occidental, porque la primera revolución realmente fue en China. La primera revolución industrial fue China, 1000 años antes. Los europeos en 1700, 1800 empiezan con el desarrollo un poco de tecnología, entre ellas la máquina de vapor, pero también amparada por el naciente capitalismo que emergía justamente como modo de producción en ese momento. Entonces, Venezuela en el siglo XX, ya en 1902, con la excusa de que Venezuela debía el dinero que no había pagado supuestamente en el tiempo de la independencia, realmente se apersonan parte de esas potencias y los Estados Unidos se apersonan también en la rada de la vaina. ¿Qué era lo que quería esa potencia? Realmente era cobrar la deuda, probablemente sí. Pero definitivamente les interesaba el petróleo y se sabía que en Venezuela teníamos largos asfaltos con la nueva Baró, que prácticamente se lo llevaron para llevar hacia las calles de Nueva York en su tiempo. Y además de eso, retar a los Estados Unidos para ver si era capaz de aplicar la ordenadora. Ese elemento es muy importante. Entonces, ¿Y qué sucede en Venezuela? Estos cuentos que nosotros nos han echado y nos han echado muy mal. Nos hablan de todos los gobiernos del siglo XX, de todo lo que fue la Cuarta República, etc. Pero lo más importante de todo esto es que la forma, lo que sucede en el siglo XX es que se cambia de potencia hegemónica. De la potencia hegemónica, primero que fueron los españoles en el siglo XIX, hasta 1424, que es el momento donde se celebra, se desarrolla, se ejecuta, se presenta la batalla de Ayacucho, que fue la que terminó de expulsar a los españoles en el continente americano, obra del Libertador Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, y de todos los hombres y mujeres que lucharon en esa lucha. En el siglo XIX, tres potencias intentaron tomar a Venezuela, hacerse de Venezuela o hacer sus intereses aquí en Venezuela. Inglaterra, Francia y Alemania. Inició el siglo XX, se hizo el bloqueo y definitivamente el bloqueo nos lleva justamente a que tiempo después, bueno, sale Cipriano Castro por motivo de un golpe Salón y entra con Vicente Gómez, quien prácticamente fue, y lo dijo así, sí que me queda lo del doctor darle el abajo. Entonces, y fue, tengo comprobado prácticamente un agente del Departamento de Marina de los Estados Unidos. Hay que decirlo así. No es que llenar de eufemismo, lo que no podemos perfumar en el tiempo, como lo decía al primero. Entonces, después de eso, en Venezuela empieza un cambio, porque empieza la explotación petrolera transnacional del país. Y esa explotación petrolera transnacional trae, el país se reparte en concesiones, o sea, áreas de diferentes áreas donde se emplazan compañías subsidiarias de las compañías petroleras más importantes de ese momento. Estamos hablando de subsidiarias en las que van a llamarse luego las 7 hermanas. Y esas subsidiarias, en este caso en Venezuela, son la Standard Oil de New Jersey, la cual se traduce en dos subsidiarias principales, que son Eso y Peor. Y Eso y Peor también tuvieron Móvil, Exacto y parte de contar todas las demás que tuvieron aquí en Venezuela. Y luego, la Shell, que fue actual de eso, que también se estableció en el país con la noche de todos los gobiernos, empezando por lo que fue Juan Vicente Gómez. Entonces, en ese momento, ya antes de terminar antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, las historiadoras dicen que
los petroleros estaban muy preocupados porque por los sucesos en Europa, las importaciones que se hacían de Venezuela iban a traer una merma. En ese momento apareció un señor llamado Nelson Rockefeller, aquí en Venezuela, que tiene una grandísima implicación en lo que es la instauración del modelo franquista petrolero que todavía tenemos en Bolivia. Entonces, esa situación lleva a que Venezuela firma algo que eufemísticamente se llamó el primer tratado de sociedad comercial entre Venezuela y los Estados Unidos. Y eso llevó simplemente, llevó simplemente que Venezuela, en vez de estar exportando los productos agrícolas hacia Europa, realmente importara prácticamente petróleo y prácticamente nada más hacia los Estados Unidos a partir de ese momento. A partir de ahí, la moneda venezolana va a tener una relación muy fuerte con el dólar estadounidense y será en ese entonces el primer punto de cambio que hubo en esa época, que no lo hizo Herrera, no fue el tiempo de Herrera, fue en tiempos allá de y además de esto, este primer tratado de sociedad comercial lleva a que más adelante el presidente Medina Canita viaje a los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial a negociar lo que se llamó la reforma del 43, y en ese entonces la reforma del 43 simplemente estaba buscando dar una mejor actuación de distribución de las ganancias de las compañías petroleras y de la nación venezolana. Ya se sabía que no había elementos aquí en Venezuela para garantizar para que la empresa privada o los capitales privados aportaran en ese marco. Y hay muchas cosas más que decir, pero yo me las voy a olvidar en este momento porque llegamos al 43, llegamos al 45, en el 45 se implementa la reforma de la ley de hidrocarburos y vamos al esquema de 50-50, o sea, de 50-50, 50 para ellos, 50 para la compañía petrolera y 50 para la nación venezolana. Simplemente la nación venezolana agarra ese dinero, crea una empresa llamada Corporación Venezolana de Fomento, y ahí van a ser medidas los testaferros o los designados de la Policía Nacional para usufructuar justamente algo que había planteado Douglas en el año 1936, que es sembrar el petróleo. La siembra del petróleo simplemente se convierte en un mecanismo para financiar la importación de los Estados Unidos, único país que realmente en ese momento Venezuela comerciaba, y se empieza a montar un mecanismo de alta dependencia entre Venezuela y los Estados Unidos. Pasamos a ser una periferia del Imperio Español, de los roles del Imperio Español, para ser una periferia de los Estados Unidos de América. Venezuela se convierte en ese momento en una factoría petrolera. Eso lo acentúa el general Marco Pérez Jiménez cuando ratifica el segundo tratado de reciprocidad comercial entre Venezuela y los Estados Unidos. Venezuela durante todo el siglo XX realmente va a ser un país que tiene una inmensa tendencia en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social, etcétera, de todo lo que es los Estados Unidos de América y de su clase e intereses de la clase dominante. Todo esto nos lleva, bueno, más adelante se da en el 76 la mal llamada nacionalización del petróleo. ¿Cuál fue así? No fue que nacionalizamos el petróleo, que el petróleo es del subsuelo venezolano. Lo que se nacionalizó fue la industria petrolera de los Estados Unidos, y en una condición, Juan I decía, ahora que el petróleo es bueno, ¿qué gracia tiene? Nosotros lo producimos, lo traemos y todo lo demás, y ellos se lo llevan para garantizar el mercadeo. Entonces, definitivamente esa posición de Alain Jiménez es antes hablada por Juan Pablo Pérez Alfonso, que calificó a Venezuela en Venezuela a la llamada nacionalización de una nacionalización
le daba la posibilidad para que la compañía petrolera volviera a Venezuela a ejercer el rol que tenía que ejercer PDVSA y todo su conjunto de empresas. Lo cual sucedió aquí desde 1484, cuando gente de la propia industria de minas y hidrocarburos empezaron simplemente con la idea de que había que internacionalizar la industria petrolera y empezaron a negociar justamente la compra de determinadas refinerías en los Estados Unidos y otra parte, lo cual sucedió, a raíz del alzamiento del 26 de febrero y de las intentadas militares de febrero del 79 y de las intentadas militares del 82, del 82, definitivamente lo que hacen los intereses internacionales en conjunción con sus aliados locales, simplemente crear un factor llamado la internacionalización de la industria petrolera, el cual tiempo después, 10 años después, el presidente Chávez va a preguntar cuál es la ventaja de tener, cuáles son las ganancias para el país de tener esa asiduo y todo lo demás que se compró en los Estados Unidos y hasta la FEBA hoy en Alemania, en el cual Venezuela no tenía la más mínima diferencia. Entonces, así transcurre el siglo XX, se da el Viernes Negro, vamos al Caracazo, dado las condiciones que hubo aquí en el país. Aquí hubo más de 6.000 muertos en ese Caracazo. Todavía no se sabe toda la gente que está enterrada en diferentes partes de la masacre que hizo la gente de la Cuarta República. En ese entonces, en ese sentido, nunca nadie desde el exterior habló, pero nada, en materia de derechos humanos, cuando se masacraba a esa gente. Y así terminamos el siglo XX entre el Caracazo, las Intentadas, y eso lleva a Hugo Chávez a ganar. Antes de eso, yo cito a Arturo Uslar. Arturo no es un hombre de izquierda, Arturo es un hombre de derecha toda su vida, pero era una derecha relativamente más consciente que la que hemos tenido. Arturo Uslar, esta gente, antes de salir del poder de la Cuarta República, había endeudado al país por una cifra. Se habían gastado 130.000 millones de dólares en el año de eso. Y a eso se le suman 30.000 o 35.000 millones más que el antiguo, porque los 5 más en deuda externa, lo cual llevó a que Venezuela, si es que tenía luna, perdiera la soberanía financiera del país, la soberanía económica del país. Y esa soberanía económica del país se da, como lo dice Arturo Uslar en esa frase, no voy a permitir leerla en estos momentos, para ustedes. Un pequeño país de poco más de 15 millones de habitantes, eso es lo que éramos nosotros en 1980, 15 millones de habitantes, poco más o menos. Ajá. Habitantes que en un lapso de 10 años, desde el 73, recibe un desmedido flujo de dólares provenientes de actividades petroleras. ¿Por qué? Porque simple y llanamente se había dado la constitución en el Medio Oriente y los países árabes producen un embargo comercial a los intereses estadounidenses. El precio del petróleo pasa de 1,7 dólares el barril, ojo con eso, 1,7 a 34 y 36 dólares el barril, dólares de aquel tiempo. Definitivamente un salto muy grande. Y eso le plantea un problema muy grave a toda la banca internacional, donde los países árabes, los países petroleros, tenían que guardar esa reserva. Entonces, bueno, simplemente ellos asumen todo eso, empiezan a generar préstamos a toda la América Latina y otros países del mundo y endeudan a todos los países del mundo en ese momento, a todos los países dependientes en ese momento. Entonces, Venezuela no fue la excepción, porque aquí se habló hasta de fábricas de helicópteros cuando aquí todavía había analfabetismo, para que tengamos una idea de las experiencias. Entonces, sigue siendo Uslar. 130.000 millones de dólares, y no solamente los gastos, sino que incurre en la locura de endeudarse por 30.000 millones de dólares más. El que quiera saber cuánto vale 30.000 millones de dólares, yo hice el ejercicio, como para la financiera
energía y suficientes ayudas en internet que ustedes pueden buscar y ver al respecto. 30.000 millones de dólares de ese entonces eran 150.000 millones de dólares ahora, para que tengan una idea. Y eso incluye que hubo 5.000 millones de dólares más que el sector privado contrajo como débito. Y prácticamente empujó al Estado venezolano ya vamos para allá. Entonces, el hecho de que esos 5.000 millones se los entregó al Estado, y eso definitivamente terminó pagando por el Estado, no el sector privado de la economía. Todas estas son las cosas que llevan a Venezuela a final del siglo a un colapso. Y ese colapso, Venezuela con la superintendencia, no produce este fenómeno que está acá. Este fenómeno es una tabla de una de la Fundación Teresa, que tuvo mucho que ver con el referente que tomaron justamente para adoptar postura política aquí en Venezuela. Estamos viendo cuatro lecturas. Estamos viendo que en 1982, un año antes del Viernes Negro, Venezuela, por sus estratos sociales, prácticamente sus ingresos eran esos no veían. El 1% de la población constituía el estrato 1. Y los estratos 4 y 5, o sea, los sectores de la clase media baja y la clase proletaria o subproletaria, definitivamente sumaban más del 80%. Y eso se mantiene en el 90, el 95, hasta la entrada del presidente Hugo Chávez, que es el motivo principal por el que el presidente Chávez hace lo posible por reimpulsar el marco de control de la industria petrolera para tener sus ingresos y conculcar la inmensa deuda social que el país tiene en ese momento. Entonces, la deuda social era espantosa, realmente espantosa. Yo no voy a entrar en detalle ahorita, pero era espantosa. Definitivamente, este es el detalle en el que nos lleva, a lo que el presidente a que Venezuela sigue siendo eso, que Venezuela prácticamente a lo que el presidente Chávez ya ha tomado el gobierno, habla de que nos impusieron un modelo económico. O sea, no esto es un invento mío, hay suficientes elementos teóricos para decirlo. Y el presidente Chávez fue uno de los que lo dijo. Yo diría que tal vez el primero con todo el cañón de su voz que significaba eso. Y decía, Venezuela le pusieron desde el norte el nuevo rentista petrolero. En otras palabras, nos pusieron a exportar un solo producto a un solo país. Eso fue lo que hicieron. Y ese solo producto, ese solo país beneficiaba, y lo vemos acá, justamente a las clases dominantes privilegiadas locales y a los intereses internacionales. Ahí estamos, sí. Ahí estamos. Entonces, seguimos adelante y Venezuela finaliza el siglo XX como un país altamente endeudado, dependiente de la renta petrolera y con una crisis social que alcanza el 80% de la población. Seguimos adelante y vemos, ahora, siglo XXI. Entramos con el presidente Hugo Chávez. El presidente Chávez opta por impulsar la creación de una asamblea constituyente que nos lleva a la Constitución de 1929, porque dentro del contexto de lo que era la Cuarta República no había los medios para poder solventar la crisis y la desnacionalización que estaba Venezuela recibiendo en ese momento. Se da el cambio constitucional del 99, se dan las leyes habilitantes dirigidas del equipo por Alina Bastida, la primera mujer vicepresidenta del país, que es muy importante recordar. Luego empieza la fase de desestabilización, y esa fase de estabilización empieza a través de un ataque mediático
sostenido, contundente, hay que decirlo así, que lleva a lo que fue primero, al primer paro patronal que se dio con Venezuela, principalmente de Cámara, el 9 de diciembre del año 2001. Luego al golpe de Estado de 2012, porque es un golpe de Estado, no es lo que dijeron en el Tribunal Supremo de Justicia, que un conjunto de militares preñados de buenas intenciones habían retenido al presidente Hugo Chávez para preservar su vida. Eso es una falacia de todo punto de vista. Chávez de broma no perdió la vida en esa nada. Fue milagroso. La intervención de unos soldados hicieron lo posible, estudiaron para evitar que lo mataran en ese mismo sitio. Y luego intentaron sacarlo del país hasta que aquí se alzaron en Maracay y otros destacamentos y le emplazaron a los captores a que devolvieran al presidente Hugo Chávez. Eso fue el 13 de abril de 2012. Luego de esto, el golpe de las 47 horas con el presidente organizó vino el referente. El presidente Chávez logra convencer a la derecha a que si ellos tienen mayoría, llevamos un referéndum, se ejecuta el referéndum y el presidente Chávez gana el referéndum por casi el 60% de los votos. Indiscutiblemente, eso es algo que la derecha, que tenía la intención de tomar el poder, que definitivamente nunca aceptó, como tampoco aceptaron que hicieron el sabotaje, el paro sabotaje petrolero desde el 6 de diciembre al 3 de febrero, y eso no animó en nada. ¿Por qué? Porque lo que le produjo a la nación fueron 20 mil millones de dólares en pérdida. Y además de esa cuestión, no lograron los objetivos y luego ellos hablaban del primer rebote, que era volver a retomar las operaciones, pero realmente eso le produjo al país un inmenso daño. Allá aparecen ya las tensiones y todas las cosas demás que hizo el presidente Chávez. Y en el año 2006, el presidente Chávez vuelve a ganar las elecciones. En el 2007 se pierde por 40.000 votos del referéndum por una serie de razones que yo ahorita no voy a entrar a analizar. Se da la enmienda constitucional que es la que permite la repetición en el poder, la reelección continua de los cargos. El presidente Chávez ya para 2011 cae enfermo, en 2012 hacen las elecciones y como decía, hizo campaña electoral con un brazo atado atrás. Y en el 2013 el presidente Chávez pasa a la inmortalidad. En ese momento, avanza por favor. Ok. Entonces, pasa a la inmortalidad y Venezuela inicia un descenso de la renta petrolera producto de la caída de los ingresos, producto de la caída de las exportaciones. Se da un fenómeno en los Estados Unidos que yo se lo voy a mostrar más adelante. Y Venezuela empieza ya en 2014, en 2015 y en 2014 empieza la guarimba, un tiempo de guarimba. Se intenta volver a derrocar por parte de la derecha del presidente Chávez. En 2015 Venezuela es declarada por el señor Barack Obama una amenaza inusual y extraordinaria. Cuando damos la cifra, yo les voy a mostrar por qué. Con cifras no son habladeras de tonterías. Entonces, el por qué, y definitivamente se aplica sobre Venezuela dos planes. Un plan que fue el que llevó a que el chavismo perdiera la Asamblea Nacional en 2015, y un segundo plan que es lo que se llama de cerco y asfixia, el plan Fidel 2, que fue justamente para bloquear a Venezuela en muchos aspectos. ¿Partiendo de qué? Partiendo de la orden ejecutiva que declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Ahí es donde el Donald Trump en 2017, 2018 y 2019 aplica un conjunto de órdenes ejecutivas complementarias y bloquea la industria petrolera y bloquea el acceso de Venezuela a cualquier mercado externo, que es lo que ha producido realmente hoy en día. Luego de esto, no. Ajá.
Entonces, ya en 2018 se produce, entramos en otra etapa, que es la etapa que empiezan a atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto del 18. Luego de eso, entramos en el tiempo de la pandemia. En ese entonces, Venezuela tiene una inmensa inflación, una inflación mucho peor que la de Alemania en el año 1924. Y más adelante se da lo que se llamó la Operación Millón y el golpe de Estado de la Plata. Yo lo pongo así porque es más fácil decir que fue frente a alguien que saltaron y entonces Guaidó y demás. Y lo pongo lo que no. El golpe de Estado de la Plata porque dejaron un racimo de plátano verde arriba del distribuidor de la esquina y eso lo reflejaba todos los medios. Entonces, se da posteriormente el acuerdo de Bapalo, donde supuestamente el gobierno de Venezuela se pone de acuerdo con la oposición para ir a elecciones, y eso definitivamente es un acuerdo armado. Realmente la oposición se limpió el cutis con eso, realmente. No fueron más un mecanismo de entretenimiento para luego plantear los sucesos que se presentaron a partir del 28 de junio. En el 28 de junio, el día de la elección, es 24, hay un error en esa fecha, 24. Y de ese entonces para acá hemos vivido una suerte de guerra cibernética, la cual vamos a explicar más adelante, evidentemente. Entonces, Venezuela, aunque la gente no lo crea, ha estado en guerra. Por eso que el presidente Nicolás Maduro siempre habla de que tenemos que alcanzar la paz. Porque Venezuela ha estado en guerra. A Venezuela se han aplicado varios esquemas de guerra desde 1999 hasta el presente. Adelante. Entonces, nuestro ser humano que está aquí simplemente ha buscado la forma de darle una concesión autológica y epistemológica, es decir, un estudio formal a todo esto, para los que no manejen el término, y crear un elemento que nos permite entender por qué y para qué hemos estado en guerra. Entonces, Venezuela, primero pasamos de la etapa de los golpes de Estado y del golpe de Estado mediático. El golpe de Estado de 2012 y el paro petrolero, el sabotaje petrolero 2002-2003 fueron golpes de Estado. Sencillo eso. Y esos golpes de Estado se dan porque definitivamente era el estilo de lo que venían haciendo los Estados Unidos, no solamente en Venezuela, desde el año 1953 en Irán y más adelante las invasiones a los países del Caribe, por supuesto todo antes de eso y después de eso. Luego de eso todo lo que fue el golpe de Kennedy, luego de eso antes de eso el golpe de Joao Plata, lo que pasó en Centroamérica, también en el 54, que de paso se anunció aquí en Venezuela. No tenemos desafortunadamente más tiempo para desarrollar los detalles, pero luego de eso pasamos al final de los tiempos del presidente Chávez a un esquema llamado, un esquema que Eva Bolívar y Yanira Lara llama el de la guerra irregular, que es una forma de hacer la guerra con una serie de elementos, ya lo vamos a ver en detalle. Y posterior a eso entramos en el contexto, lo que yo he usado el concepto utilizado o desarrollado por Martin Hoffman. Martin fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el primer secretario de Defensa de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, el primer gobierno de Donald Trump. Y segundo, definitivamente, Hoffman, que fue su adláter investigativo. La guerra india tiene diferentes elementos y lo vamos a ver cómo desarrollaron esa guerra india aquí en Venezuela. Bien, entonces, ¿qué pasa en 2001? Tenemos la guerra de cuarta generación y generación mediática, y ataque mediático. El golpe mediático continuaba, el golpe petrolero iba a la mitad de los ingresos de Venezuela de acuerdo al modelo rentista que había aplicado
los Estados Unidos, aquí en el país del cual Venezuela vivía y todavía vive. Entonces, nosotros nos llevamos en el primer golpe de Estado mediático, luego entramos en el contexto de la presidencia de Barack Obama, sería 2009 en adelante, donde Yanira Lar y Eva Gollinger hablan del contexto de la guerra irregular dentro del concepto de lo que es el Smart Power. ¿Y qué es el Smart Power? La forma de hacer política exterior por parte de los Estados Unidos. En pocas palabras, los Estados Unidos tienen tres formas de manejar su política exterior. La primera, el hard power, o sea, el poder duro, que si no haces lo que te digo, yo te invado, te tumbo, hago lo que sea. Usa una línea dura y frontal, como la que usó Donald Trump en su primer gobierno. Luego, el soft power, que es el que usó Clinton. Bueno, negociemos, pero tú sabes que yo tengo este poder para que tú hagas lo que a mí me da la gana. Y la llamada Smart Power, que es la política de Obama, la misma que usó Biden en el acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados no fue una buena intención por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus atlantes europeos, no. Realmente la única intención allí era crear una estrategia. Y la estrategia simplemente era para poderle aplicar justamente a Venezuela lo que sucedió en el 28 de octubre. Entonces, seguimos adelante. Entonces, la primera orden ejecutiva es fundamental para entender eso. Seguimos adelante. Vamos ¿por qué se aplica esa orden ejecutiva? Económicamente, porque a Venezuela se le buscan diferentes elementos para definir lo que le pasaba a la economía y se habla de la enfermedad holandesa. ¿Y qué es la enfermedad holandesa? Supuestamente, un fenómeno económico en el cual cuando un país, toda su industria se vuelca, o sea, todo su ingreso se vuelca hacia un solo sector económico, termina arropando a los demás. Entonces, y ahí se le da ese nombre de enfermedad holandesa. O sea, Venezuela petróleo y más nada. Aquí lo que se producía en otros elementos maltrataba. La economía la financiaba el petróleo y la comida, inclusive en buena medida, se importaba gracias al ingreso petrolero. Es decir, que vivíamos y todavía vivimos en una parte, no en la misma magnitud, pero sí en parte, la enfermedad holandesa. Sigamos adelante. Y Guillén, un economista mexicano que tiene más de 20 instituciones, muy bueno el economista, definitivamente nos habla del... ¿Qué pasó? Gracias, Lico. Entonces, nos habla de lo siguiente: los países latinoamericanos, a la par de otras regiones del planeta, han estado subordinadas al cumplir un determinado papel o rol en el desarrollo de las potencias hegemónicas mundiales. En otras palabras, cada potencia que ha ejercido su hegemonía, es que la realidad es claro. Y yo se me antoja el pueblo y para allá. Entonces, ¿qué pasó con esto? Cada país hegemónico realmente desarrolla un conjunto de economías satélites que le proveen dos cosas. Una o algunas materias primas que son importantes, cada quien en su área, imponerse visualmente, y esas materias primas están asociadas con el poder económico de lo que es el país centro. Eso se llama un modelo centro periferia. El centro es la potencia económica, la periferia es el país subdesarrollado, por decirlo así, el país pequeño, cuya economía depende de las importaciones del país grande. Entonces, todo esto nos lleva a que Venezuela, cualquier país de América Latina, entre en esos modelos, sobre todo después de la mitad, finalizar la primera mitad del siglo XX. Evidentemente,
es el color del piso. Entonces, en Estados Unidos, simplemente entra a ser el hegemón de América Latina y más adelante se va a convertir en el hegemón mundial. Y eso se hace bajo la concepción teórica de estas cuatro personas, que son Morgenthau, Kennan, Kissinger y Brzezinski. Morgenthau, el ideólogo de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial; Kennan, el hombre de los tiempos de la Guerra Fría y el exterminio al comunismo. Kissinger, que yo explico lo de Kissinger como una metáfora. Esa metáfora es estos días Oleg Yasinski, un periodista que escribe en RT, él dijo que el dicho de que no hay mal que dure 100 años ni pueda ser noticia había dado en el de. ¿Por qué? Porque Henry Kissinger duró 100 años y vaya que hizo mal en este país. Entonces, no hay mal de 100 años, sí duró 100 años. Y cuerpo que lo resista, el mundo entero resistió todas las huelganadas, para decirlo así, del señor Kissinger. Y luego Lenin Yasinski, el Brzezinski, definitivamente fue el último. Hay otros más, pero solamente la reducen los más significativos. El otro de esos pensadores en el cual, hablando del contexto mundial, de ese contexto mundial en el que los Estados Unidos manejaba el ajedrez planetario, definitivamente lo lleva a ser el país centro en la Tierra, o lo que la gente conoce usualmente como el policía del mundo. ¿Ok? Sigamos adelante. Ok. Si pasa eso, no voy a meter en nada. Del 99 al 2025, una agresión continuada por parte de la política de Estado, de la política interior de los Estados Unidos. ¿Sí? Ajá. Hemos tenido 5 administraciones, 5 tiempos administrativos de los Estados Unidos. Son el tiempo de Bush, aunque el presidente Chávez entró en el tiempo final de Clinton. Luego Barack Obama, luego Donald Trump, luego Joseph Biden, y ahorita la administración Trump-Vance, o sea, el segundo periodo de Donald Trump. Pero en todo ese tiempo, Venezuela ha adquirido la agresión de una o de otra cosa de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque dentro del concepto centroamericano, ellos siempre han considerado que Venezuela les pertenece. Inclusive lo dijo en 2020 Donald Trump. Y eso justamente nos lleva a que un gobierno que cree en la soberanía nacional y que no les hace caso en materia de sus dictames, tiene que ser removido. Como lo intentaron en 2002, como lo intentaron en 2003, como lo intentaron a lo largo de todo este tiempo, como lo intentaron matando al presidente Hugo Chávez, que fue asesinado. Si algún día ustedes me invitan para que veamos eso, yo tengo una serie de elementos que les voy a mostrar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Luego de eso, llegamos a Donald Trump, que lo dijo más tarde por cantidad, que todas las opciones están sobre la misma. ¿Verdad? Así lo dijo. ¿Por qué les interesa que Venezuela está tan lejos? ¿Por qué les interesa Venezuela? Porque Venezuela es un país rico en diferentes tipos de minerales. No solamente es petróleo y gas, es torio, es coltán, es caolín, es tierras raras, etc. Y a ellos les interesa ¿por qué? Porque el objetivo de los Estados Unidos es reindustrializar a los Estados Unidos. Y para eso necesitan materia prima. Seguimos adelante. Vamos a pasar por el proyecto. Ajá, esto es muy importante que ustedes lo vean. Esta es una curva que nos produce el Banco Central de Venezuela. Para alguien que va a decir, bueno, pero es que el Banco Central puede haber ajustado esa curva. Pues no, esa curva viene de la US Energy Information
administration, o sea, el organismo que Henry Kissinger creó para golpear a los que decimos. Esas cifras, y esas cifras indican que Venezuela llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios, 3,2 millones de barriles diarios por ahí, antes del sabotaje petrolero. El sabotaje petrolero produjo una caída que nos puso algo así como de 40.000 barriles diarios y luego se produjo. Entonces, el país simplemente mantuvo una producción petrolera de los 2,4 millones de barriles diarios, hasta que se da en 2015 la aplicación de la primera orden ejecutiva de Barack Obama y la caída brusca de todo lo que fue la importación de petróleo desde los Estados Unidos y hacia el occidente por parte de Venezuela, la cual definitivamente la podemos ver en la proyección, en la Agencia Internacional de Energía. Fíjense, por favor. Entonces, ahí podemos ver que por qué es que se volvieron locos en nuestra economía. No. Hasta 2008, los Estados Unidos habían apostado a que ellos iban a ganar sin consecuencias la guerra en Irak. Y mataron a Saddam Hussein, a un país, Dick Cheney y Harry Orson, prácticamente se encargaron de ser los contratistas principales del gobierno de los Estados Unidos, o sea, del ejército de los Estados Unidos en las operaciones en Irak, etc. Pero definitivamente se presentó un fenómeno, y ese fenómeno fue que al bajar las tasas de interés en los Estados Unidos, mucha gente empezó a decir nada. Los Estados Unidos tienen tanto poder financiero que no es posible que eso se venga abajo, ni el financiero militar, y empezaron a hipotecar sus casas y a adquirir deuda, porque estaba al 1% de interés, la tasa de interés. ¿Qué pasa? Fracasa su operación en Irak porque ellos no logran convertir a Irak en la forma como realmente. Ya le comentaba. Perdón, y entonces no logran convertir a Irak en lo que ellos querían, y definitivamente los Estados Unidos es un país que respira por la cantidad de petróleo que consume, entre otras cosas. Definitivamente Barack Obama sale Bush de la presidencia, entra Obama empieza con otra política petrolera que nos va a llevar a hacer exploraciones de petróleo en el Golfo de México, y vale que es el Golfo de México, no es el Golfo de América, lo que dice, exacto, no es lo que dice Donald Trump, sino que ese Golfo de México realmente tiene un problema. El problema es que tiene una placa sumamente delgada, en la cual si esa placa se rompe, van a generar cualquier cantidad de gas, de gas natural, que puede convertirse en una suerte de lo que ellos llaman un global killer. Se revienta el Deepwater Horizon, que es una plataforma de perforación y extracción, produce un daño ambiental inmenso. Se dice que lo hizo el ancho a la geográfica, que cada 4 días cada 4 días se escapaba un Exxon Valdez, que había sido hasta ese momento el desastre petrolero más grande. El desastre petrolero más grande del mundo hasta ese momento fue en 1989. Perdón. ¿Está Daniel? Entonces, hasta el 2019. ¿Y qué pasó con eso? Sucede que Obama, en vez de traerse el petróleo, ¿verdad? Yo me lo había llevado.
Entonces, de las arenas de Alberta en Canadá, por el daño ambiental que va a causar no solamente en Alberta, sino en el medio oeste de los Estados Unidos, en lo que se llama la default zone, o sea, la zona del maíz. Y esa zona del maíz definitivamente lleva a que Obama decida por la política de extracción de los esquistos volutistas en Estados Unidos. Esos esquistos volutistas van a llevar a que la producción petrolera de los Estados Unidos crezca de alrededor de 5,5 millones de barriles y se eleve a 12 millones de barriles, que es lo que hace viable, factible, el ataque, la disminución de producciones de los Estados Unidos y el golpe al menos a tres países, que son Rusia, Irán y Venezuela. Pero un cuarto que también cogió el golpe, que fue Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque el petróleo de Quito entra en el segmento del mercado del petróleo liviano, y el petróleo liviano es lo que produce Arabia Saudita. Por supuesto, le dieron un gran golpe y uno veía a los monarcas de Arabia Saudita quejándose, intentando aumentar la producción de más de 9 millones de barriles diarios para bajar por oferta y demanda la factibilidad, porque el Egipto tiene un problema de su costo de producción es muy alto, entre 40 y 70 dólares barril dependiendo del sitio, amén de la contaminación ambiental. Pero no lo lograron. Los Estados Unidos buscó los mecanismos financieros para sostener la producción de quistos volutistas en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó después? Pero sí les dio el margen suficiente para aplicarle a Venezuela el concepto de la amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Adelante. Sigue adelante. Sigue para llegar. Ajá. Aumenta el número de talados que están implantados en los Estados Unidos con lo que es la situación de Quito. Ajá. Vemos cómo aumenta la producción de los Estados Unidos sensiblemente en las diferentes cuencas que son de Iberport, Barne, Librada, Monterrey y otras más están metidas allí. Y ahí es donde se ve el marco del contexto de lo que es la palabra imperialismo. Realmente es una operación que ellos utilizan. Imperialismo es otra cosa que la imposición de los intereses de un país sobre otro, por la vía de coacción. Entonces, evidentemente, ese concepto del imperialismo, más adelante, es el que Samir Amin, un pensador egipcio francés, define con el concepto del término de la mundialización, que es aquí un sustituto del concepto imperialismo. Ustedes se dan cuenta que la prensa estadounidense no habla del concepto imperialismo. ¿Por qué? Porque es motivo para su prejuicio. Entonces, definitivamente, ¿quién habla de imperialismo? La prensa que no es estadounidense, que no es europea, porque esas han sido naciones imperialistas. Y el imperialismo no viene desde que Lenin lo dijo, el imperialismo viene desde los anales de la historia humana. Entonces, pero son imperialistas. Entonces, y aquí viene el mayor favor que nos ha hecho Obama, nos lleva dentro de la. Entonces, el mayor favor que nos ha hecho Obama. ¿Cuál es el mayor favor que nos ha hecho Obama? Ser sincero y decir que lo que nosotros llamamos imperialismo es lo que ellos hacen sin realmente torciendo el brazo a la gente de los países, que no hacen lo que ellos les da la gana. Entonces, definitivamente eso lo digo antes de poder a nosotros la primera orden ejecutiva. Seguimos adelante. ¿Y qué fue lo que quiso decir con eso? Que tiene una parte muy importante. Obama nos aplica una orden ejecutiva. ¿Qué es una orden ejecutiva? Un decreto. No pasa por el Congreso y dice que Venezuela es un país que representa una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y diría el difunto Luis Fidel. ¿Y cómo se come eso?
profesor decía, usted, ¿cómo se come eso? ¿Qué significa esa declaración? Vamos a intentar. A ver. Entonces, ¿qué significa? Venezuela constituye una medida emisora extraordinaria a la Asamblea Nacional de la Corte. ¿Qué significa? Si nosotros sustituimos, y eso no lo invento mío, eso lo dijeron en un libro llamado El punto oscuro de la política exterior energética de los Estados Unidos, que se publicó en 2012, que está en un idioma inglés, que no existe descripción en castellano, y que yo me traje con los 300 nombres aquellos que les gustaban nombres de 2012, para calcular cualquier cosa que yo no utilicé entre cosas, medicina cualquier cosa, libros y una pieza para cristal. Y entonces, definitivamente, ¿qué significa entonces? La amenaza inusual de extraordinaria de las quejas de seguridad nacional. Claro, muy sencillo. Ya, no. En el libro de Cala y Morón hablan de que está en el prefacio, página 20 del prefacio. Dice exactamente: U.S. National Security equal energy security. ¿Qué significa eso en castellano? Que la seguridad nacional de los Estados Unidos es equivalente a su seguridad energética. Vamos a hacer un reemplazo para no estudiar matemáticas. Vamos a hacer un reemplazo en la expresión original y entonces podemos entender. Pasa la siguiente, por favor. Vamos a entender que la relación extraordinaria a la seguridad energética. Vuelve al anterior, por favor. Y entonces, ¿qué significa la política exterior de los Estados Unidos? ¿Quién ha caracterizado la política exterior de los Estados Unidos? ¿Cuál es la característica? La opinión América para los estadounidenses. Eso es lo que significa. Para las clases dominantes estadounidenses. Y esas clases dominantes estadounidenses, cuando hacemos el reemplazo, es imagínense matemáticas de primer año. Eso es aplicando matemáticas de primer año. Reemplazo me conoce así, chao. Siguiendo. Entonces, haciendo el reemplazo en la ecuación original, nos dice amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad energética y la imposición de la rutina MON en los Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. Eso es lo que significa realmente la frase de Barack Obama. La amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta en este momento? Ok, y bueno. Después de eso, vamos a recordar un señor que hace 2500 años se llama Sun Tzu, mejor conocido como Sun Tzu, pero realmente hasta de ser incluso Sun Tzu. Entonces él dice, conoce tu enemigo y conoce a ti mismo. En 1000 batallas no temerás el resultado. Eso es el Sun Tzu. Y según lo que ha escrito de Sun Tzu, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, debes temer, no debes temer el resultado en 100 batallas. Hay otros que dicen que sí, pero definitivamente es un montón de batallas. Pero si te conoces a ti mismo y no conoces al enemigo, entonces por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Y si no sabes nada ni del enemigo ni de ti, sufrirás en toda la batalla. Entonces, eso es lo que dice Kahn. ¿Y cómo se relaciona eso con lo que estamos hablando? Ya lo vamos a ver. Entonces, para poder entender el tema de la porque este maestro ser humano que les habla ha hablado de la guerra híbrida, es que la guerra híbrida es una definición de guerra no convencional.
Y esa definición de guerra no convencional es una guerra no convencional. Una guerra que no se hace con cañones, con plomo, aunque también lleva plomo. ¿Okay? Entonces, una guerra convencional es una guerra en la que se echa plomo, en pocas palabras. Entonces, pero una guerra no convencional es una guerra que tiene otros elementos. Entonces, en el año 2005, todo este cuento es mucho más largo, pero vamos a ponerlo así. En el año 2005, vi un señor que llamaba el perro Martin, lo llamaba el señor James L. Martin, primer secretario de Defensa de los Estados Unidos en tiempos de Donald Trump I, de hecho Trump Pence, la discusión Trump Pence, y dijo, es uno de los numerosos conceptos barajados hoy en día por la comunidad de defensa internacional para definir las nuevas guerras del siglo XXI. Ajá, ¿y qué más dice? Dice, concebida para advertir de una tipología de conflicto que parece integrar el empleo de medios convencionales, es decir, hacerse la guerra a tiro, y no convencionales e irregulares o no convencionales que implican otros elementos. Entonces, la guerra híbrida está recibiendo una gran atención militar, académica, a pesar de las controversias que genera entre otros expertos. En pocas palabras, todo lo que nos ha pasado a nosotros es una guerra no convencional. Y esa guerra no convencional es justamente la que ha generado las controversias. Y ahora, ¿por qué? Y lo saqué de aquí, lo saqué de aquí, nociones preliminares y su repercusión en el planteamiento de los países y organizaciones occidentales, y el autor es Miguel García Guido, Gabriel Martínez y María González. Profesor, disculpe, a pesar de que está muy claro hasta ahora toda la exposición, usted hace unos minutos preguntaba si alguien tenía una pregunta en la sala. Yo no tengo una pregunta, sino un comentario muy pertinente. Y el hecho de que en las dos láminas anteriores usted llega al tuétano del asunto. Primero, cuando usted despeja la incógnita, cuando usted despeja eso que nos han repetido y que quizás los venezolanos, ¿qué significa la declaración? Esa declaración de guerra hecha los venezolanos por Barack Obama, que la han disimulado con el nombre de orden ejecutiva y todo esto, una declaración de guerra. Usted acaba de despejar el significado de esa declaración. Para los que simplemente oyen el concepto, pero no analizamos, ¿verdad?, lo que nos está diciendo Barack Obama aquí. Y luego completa diciéndonos ese mensaje extraordinario y sabio de Sun Tzu, cuando nos dice que tenemos que conocernos y conocer al enemigo. Que tenemos que conocer la estrategia del enemigo para saber la estrategia que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? No porque lo diga Vladimir Adrianza, sino porque esa es la primera arma con la que nosotros nos vamos a defender. O sea, si nos conocemos y conocemos lo que ellos quieren de nosotros, bueno, parte de la guerra porque la van a seguir dando, pero tenemos parte de esa guerra ya ganada. Que vas a divertir más por lo que viene. Exacto. Pero es pertinentísima tu observación. Claro, es un poco como para despertarnos y ver el sentido de cada lámina que usted nos está presentando, porque todo está maravilloso, pero para ubicarnos, claro, para que nosotros los venezolanos sepamos que no solamente somos víctimas, sino somos soldados de esa guerra. Ok. Y ya lo vamos a ver en el artículo 326 de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, que habla del principio de corresponsabilidad. ¿Ok? Y una vez. Siguen. Bueno, aquí se da algo que ya sabemos, no voy a contar sobre esto. Aquí está la producción de petróleo en Venezuela que cae impresionantemente, sigamos adelante. Aquí está el PIB de Venezuela. Venezuela producía en tiempo de la parte pública
un PIB que no superó nunca hasta el año 2000 los 117 mil millones de dólares. ¿Ok? El tramo exterior, si tú sabes, se aprecia el petróleo, o sea, aumenta el precio del petróleo, la política petrolera que desarrolla Chávez, empezando por acabar con el cuento de los pilotos en OPEP. ¿Qué significa los pilotos? En 1997-98 se hablaba de que el OPEP era un club de Pinocho. ¿Y por qué Pinocho? Para los que no conocen a Pinocho, que son muy jóvenes, pero Pinocho es un muñeco que le crecía la nariz cada vez que decía una mentira. Entonces, ellos decían que el club de Pinocho. ¿Por qué? Porque ellos se comprometían con que cada país tenía una cuota de producción y luego de eso hacían otra propuesta. Y Venezuela era el principal infractor de esa política en tiempos de la Cuarta República. Así es. Venezuela decía que iba a producir 3,6 millones de barriles, perdón, 3,2 y producían 3,6. A mayor oferta, menor precio. Definitivamente. Entonces, eso funciona. ¿Y eso funciona por qué? Porque ese es el interés de los Estados Unidos. Y esta, la PDVSA del entonces, la clase dominante que manejó PDVSA en el entonces, simplemente no seguía los intereses del país, sino que seguía las directrices que en teoría el mercado internacional, digas el Departamento de Energía de los Estados Unidos, le ponía. Ese es el punto. Si vamos a ver, vemos acá que Venezuela llegó a tener en 2012 y 2013 un PIB de un Producto Interno Bruto de 352 mil millones de dólares. Hay que ver la cara porque hay que ver la cara. Aquí se les dio 5 meses de utilidad por ejemplo. Se aumentaron nuevamente las importaciones, eso aumentó. Todavía nos quedan para el valor original un cuarto de hora. Entonces, en 352.000 lleva que se nombra millones de dólares, y entonces, y a partir de que Venezuela le impone las órdenes ejecutivas, le impone las restricciones, definitivamente empieza una caída espectacular que lleva a que Venezuela, según esta curva, termine teniendo en tiempos al COVID 47 mil millones de dólares de ingresos, o sea, de producción general. O sea, estamos hablando de cuánto, el 8%, el 6% de lo que llegó a tener en 2012. Seguimos adelante. Entonces, a Venezuela le aplican 7 órdenes ejecutivas. La amenaza venezolana sanitaria es la que pasa entre todas las demás. La otra, el bloqueo de las operaciones financieras de Venezuela en la espera del dólar estadounidense. En pocas palabras, Venezuela no podía comerciar con dólares. Y por eso es que en ese entonces estaba el ministro de Petróleo, Daniel Echamín, y salió diciendo que esa hora la pusieron el 24 de agosto de 2017. Y 2 años después, el primeros días de septiembre, salió Daniel Echamín diciendo que Venezuela ya no iba a anunciar en dólares la política, su ingreso, su petróleo, sino que lo iba a anunciar en yuan. Bueno, a mí me dio de todo porque hoy estamos en una reunión en 2017, el 31 de mayo de 2017, yo les había dicho, lo que viene nos lleva a pensar que Venezuela necesita buscar cambio en su economía que no nos lleven a depender de la economía del dólar. Esa fue una palabra.
Me dieron en ese entonces, no, Daniel, ¿cómo se ocurre eso? Si el dólar es la primera moneda del mundo, no es posible que hagamos esa cuestión. Tú estás loco, camarada, eso no sirve para eso. Y de la casualidad que después que habló en el domingo, 2 días después, la persona que me dijo eso, que es un buen amigo, es adelante, salió diciendo lo que yo dije. Así fue la llamada. Y lo digo porque recuerdo con supera hoy. Bueno, el hecho es de que nos bloquearon las operaciones comerciales de PDVSA. Luego, el 19 de marzo, como decía ayer, un 19 de marzo, etc. Entonces, la prohibición del uso del petro. El presidente Nicolás Maduro había hablado que ahora vamos a vender petróleo en petro. Y salió Donald Trump a meterle el caso a los niños. Simple y llanamente por una razón. Porque él llegó y le dijo, no, tenemos que ahorrar el régimen. No le podemos buscar, no le podemos permitir que use caminos alternativos. Y además de esa cuestión, esos caminos alternativos nos llevan a que hay que estrangular esa moneda, esa criptomoneda que ellos acaban de sacar. Y eso fue lo que hicieron. La orden ejecutiva del 19 de marzo prohíbe el uso del petro a quién? A gente de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Para que no compran petro, para que no compran petróleo. Eso fue lo que hicieron. Siguiente, el bloqueo de las transacciones financieras de Venezuela, bloquea las operaciones en divisas y el acceso al fondo disponible del Estado venezolano en el exterior. ¿Qué dijo Papaíto? Justamente eso el 31 de mayo de 2017. Eso fue lo que yo dije. Y no me equivoqué. El bloqueo de las transacciones y personas asociadas al sector oro. Venezuela intentó vender oro producido allá en Guayana con toda la gente de los mineros de Guayana y los bloquearon. Luego el presidente Nicolás Maduro, el mismo 2018, se aprueba con la constituyente la ley antibloqueo para no dejar rastros de quién se le vendía y para que no lo copiaran a ellos. Pero el hecho es que más adelante esta gente, después del bloqueo, ellos reconocen a Juan Guaidó como presidente. Todavía esa orden ejecutiva. Ahorita nos están aplicando una ley de 1742. Bueno, esa orden ejecutiva todavía está bien. Esta de aquí. La orden del 28 de enero del 19, donde reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Para qué? Simplemente para poder ejecutar la siguiente orden, que es el bloqueo de activos del Estado venezolano y Estados Unidos, entre ellos expropiando sitios. En 2018, 3 de enero de 2018, en una entrevista que me hacen junto a Carlos Mendoza Tutelar, excelente el profesor Tutelar, uno de los hombres que más conoce el petróleo, conocía el petróleo en tiempos cercanos en este país, los cercanos que son más importantes. Y entonces, considero una periodista que trabaja en un radio, de enero de 2018, a una entrevista con nosotros dos Pablo Petróleo. Y entonces, ella me dice, bueno, ¿cómo está el proyecto de la internacionalización de la industria petrolera en el país? Y yo digo, bueno, lo que pasa es que el proyecto de internacionalización de la industria petrolera del país es un fraude. Y es un fraude porque simplemente ha permitido que Venezuela le dé a los Estados Unidos el mayor subsidio que país alguno ha recibido, que alguno de la Filipinas le ha dado a una potencia dominante. Ella llega y le dice, doctor Tutelar, yo fui de eso, y el doctor Tutelar dice exactamente lo mismo que dice él. No hubo más respeto. No hubo más respeto. Entonces, el bloqueo es activo y el embarque así. Adelante.
Entonces, para la gente que cree que es mentira lo de la sanción, vaya y métase en la página de l'OPAC o busque la palabra Venezuela Related Sanctions, que aparece en métase en Google y póngase a leer todo aquello que yo tengo en traductores en Google. Puede leerlo en castellano, aunque está escrito en inglés, para que vean toda la patraña que se montó sobre Venezuela. Y muy adelante. Ajá. Quiere decir que esto demuestra lo que iba a decir, que Venezuela ha tenido una agresión confirmada por parte de los Estados Unidos en más de 25 años. Y muy adelante. Ajá. En una conferencia que hicimos el año 2016, diciembre de 2016, allí en el Parque Central, viene alguien y dice, no sé quién es el agua. Yo lo que quiero es agua. Gracias. Es que yo he saturado mi consumo de café. El café mi esposa que es así. Y el café y la bueno, alguien llega y dice, ya para los Estados Unidos es importante el petróleo de Venezuela, porque tienen las energías alternativas. Y eso sucedió, eso se dijo el día 17 de diciembre del año 16. Y entonces, yo digo, si no fue importante, ayer. Entonces, yo les dije, la respuesta fue, si el petróleo no fue importante para los Estados Unidos, el presidente Trump, que todavía no estaba, no había subido, no hubiera nombrado a Rex Tillerson presidente de la ExxonMobil desde el 2004 hasta este día, como secretario de Estado, o sea, como canciller, por palabras de los Estados Unidos. Se acabó la discusión. Se acabó porque es que la respuesta fue no da lugar a dudas. Es como dice ella, usted acaba de despejar la explosión y hay que manejar un poco más, pero definitivamente ahí está. O sea, las cosas, por eso, lo que muestra que aquí está en hormigas. Parece que hay hormigas. Entonces, perdón, esto es dulce, dice mi esposa. Entonces, era más dulce si no hubieran hecho un buen trabajo. Entonces, bueno, el hecho de que Rex Tillerson hizo ahí. Seguimos adelante. Me gustaría ahondar más, pero aquí tenemos a Rex Tillerson y John Kelly que decía que a las 8 de la mañana, a las 4 de la mañana, él pensaba algo así como ese el eufemismo y el descaro más grande. Entonces, sigamos adelante. Y de forma de intimidar también. Sí. Bueno, aquí está toda la historia de la guerra híbrida, pero vamos a pasar esto. Pasamos, hasta que llegamos a la guerra híbrida. ¿Cómo se comenzó? Diría, ¿cómo se llama? La de Robert. ¿Qué es una guerra híbrida? Es un conflicto que combina elementos convencionales y no convencionales. Combina la insurgencia, el terrorismo, la ciberguerra, las noticias falsas, la guerra psicológica o de propaganda, ahora llamada guerra política. Entonces, la diplomacia, la guerra jurídica, la intervención electoral, la intervención consuela. Y entonces, y las fuerzas armadas también.
simultánea, pues, ni a los paramilitares. El objetivo de la guerra híbrida es explotar los sectores vulnerables de una nación e influir sobre la población y evitar que le atribuyan el ataque. En otras palabras, es decir, el gobierno tal no está haciendo lo que debe ser, por lo tanto su pueblo está mal, cuando realmente lo que es una expresión de sabotaje muy fuerte, definitivamente para hacer que ese gobierno quede. Eso es la realidad. Entonces, seguimos adelante. Una guerra híbrida en la parte no convencional, ojo, se caracteriza por una guerra económica, por una guerra por ciberataques. Antes eran ciberataques, claro. Ahora es toda una guerra cibernética. Inteligencia artificial. ¿Perdón? Ahora con inteligencia artificial. Y ahora con inteligencia artificial, muy bueno. Chéverísimo, esa introducción está de maravilla. Diplomacia para ayudar al país. Guerra informativa de propaganda, o sea, todo lo que es el marco psicológico que se ejerce por los medios de comunicación. Y antes por los medios de comunicación formales. Ahora incluye los formales y las redes sociales. ¿Ok? Y también lleva a lo que es el contexto de la guerra cognitiva, o sea, cambiarle la realidad a la gente. Eso es lo que se dice una guerra cognitiva. Y usted todos los días ve que solo sale en teoría por el hecho y se oculta por el hecho. Pero viene alguien que lo puede dudar y dice, no, eso es mentira. Eso está mal parado, está viendo para norte y tiene que ver que está al sur. Y te insiste tanto que veas al sur que tú terminas dudando. Eso es lo que significa, en muy pocas palabras, una guerra cognitiva. Entonces, y por supuesto, algo en el que se llama la esposa de Leopoldo López, era una especialista. Sí, no quiero nombrar, es famosa. Entonces, definitivamente, cuando la hallaron aquella vez con la maleta del carro, un 200 millones de bolívares en efectivo para pagarle a los religiosos. Entonces, eso es bien. Entonces, eso es duro. Esta es la parte convencional de la guerra. Voy a obviar lo que dijo Luis Brito, que también ha hablado de eso, en el libro que escribió Paco Alina, de la mano visible del mercado. Seguimos adelante. Entonces, el imperialismo, los monopolios y las grandes corporaciones son la mano visible de los mercados. Evidentemente, Paco Alina hizo una investigación extraordinaria desde la perspectiva económica, pero esa es una arista, es un ámbito. La guerra híbrida va más allá del ámbito económico, por importante que este sea. Seguimos adelante. La guerra económica, ¿qué caracterizó? El bloqueo del comercio exterior, exportaciones e importaciones, tradicionales y no tradicionales, devaluación inclusive de la moneda, contrabando de extracción, salida de capital, bloqueo en incorporación de reservas internacionales, bloqueo de fuentes de capital, bloqueo de activos internacionales, bloqueo al acceso al dólar y otras divisas exteriores, desestabilización del sistema monetario nacional. Imagínate, llegamos al 250.000%, más o menos de la cuestión. O sea, al sacarle la base de dólar al bolívar, la inflación fue enorme porque no había con qué sustentar, lo cual los parlamentares en Colombia y demás utilizaron ese momento para convertir el papel moneda nuestro en papel todavía. Hay que decirlo. El papel todavía. Entonces, el bloqueo de la creación de bienes activos no pudo despegar. El presidente Nicolás Maduro hace un par de años prácticamente llegó al peso. Y lo que tenía un peso, que llegó un peso, que dio peso, lo que vende eso, porque indiscutiblemente ya no servía.
Entonces, trataba que ya la empresa, bueno, aquí sacaron cualquier empresa transnacional que las mudaban por Colombia. Y estas empresas transnacionales que mudaban por Colombia era justamente lo que quedaba de la cantidad de empresas que se emplazaron en el país durante el siglo XX por impulso y patrocinio de Nelson Rockefeller. Hasta los años 79, por ahí. Entonces, bloqueo de los medios de transporte internacional de Venezuela. Antes tenía, aquí llegaba cualquier avión, iba a cualquier parte del mundo. Ahora no, ahora es que hace la gente que viaja, la gente que viaja definitivamente no, pero tienen que dar dos sabores o lo que caen en los manos de los hermanos de los. Incluso buscar la visa de otros países para poder. Ajá, la visa de otros países, o simplemente tienen que quedar en manos de los curiosos y pasar por la selva de la ley. Así es, sí, en fin, siga adelante, yo digo lo que va a hablar. Dale, el contrato de atracción con él. Sigamos adelante. Y aquí tenemos el caso de la inflación, para no seguir en más detalle. La inflación en Venezuela llegó al 200.000%. Una cifra impensable desde todo punto de vista. Pero así llegamos. Que en la mañana valía algo el bolívar y en la tarde valía un bolívar. Eso lo vivimos. Por eso que se pregunta cómo reeditar eso. Eso es resequible. Porque definitivamente aquí se atacó lo básico que requiere un ser humano. Es el mínimo de la inflación. Eso fue lo que nos aguantó también a todo el mundo del país. Yo inclusive escuché personas decir, una vez estaba yo frente allá y estaba un muchacho, unos 22 años, hablando de tonterías, una señora que se ve que ella había venido en el tiempo de nuestro cliente, le dijo al muchacho que se caiga la boca. Usted delante de mí no hable más de eso. Es decir, que Maduro nos rodeó en Venezuela. Y eso ayudó justamente a evitar que siguiera esa charla. Venezuela, el gobierno nacional evita que no tenga cómo. Aquí en Venezuela empezó a nacer agricultura. Empezó a nacer la gente que hacía emprendimiento para mezclar jabones y venderlo en la calle. O sea, la gente empezó a desarrollar una economía de subsistencia que bajó la presión inflacionaria. ¿Por qué? Porque disminuyó la demanda del oro. El hecho de haber permitido que circulara el oro para que el que pudiera lo pusiera y lo cambiara, definitivamente también fue otra medida. Pero el hecho es de que todo eso conllevó a que Venezuela recobra poco a poco la producción petrolera, que ya la vamos a ver. Profesor, permíteme una intervención nada más, porque creo que es pertinente también para que todos los que estamos aquí caigamos en la conciencia de lo que hemos hecho, quizás inconscientemente. Fíjense cómo la necesidad nos obligó a ser creativos y a ser resilientes, ¿verdad? Yo no soy muy proclive de ese término, pero aquí todos sabemos que resiliencia es esto, ¿verdad? Es resistencia, es adaptabilidad. Voy a hacerle un detalle para que continúe. Bolívar, en el manifiesto de Carlos Cortés, 1814, dijo: Dios concede la victoria a la constancia. Eso significa resiliencia. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que ellos nos están estudiando por aquello que decía Sun Tzu: conócete y conoce al enemigo. Ellos igualmente nos están estudiando. Ya ellos saben que el pueblo venezolano es un pueblo que se adapta. Ellos saben lo que han hecho con nosotros. Nos han mandado bombas atómicas, ¿verdad? A través de la guerra híbrida y no han podido con Venezuela.
Entonces ellos van a ir modificando la carta cada vez más. Sigamos adelante. Vamos a pasar algunas rayas. Mira, esto es la inflación inducida y cómo ha caído en comparación con las cifras de 2020. Seguimos adelante. Esto también tiene que ver, esta otra parte de inflación sigue adelante. Esto es el Bolívar, sí, la inflación del Bolívar. Aquí tenemos justamente la producción de crudo hasta 2023, sigue adelante. Esta es, sigue adelante. Esto es producción de crudo en Venezuela, ya participando, que el otro saco es el sol, adelante. Aquí tenemos hasta 2022, pero luego hay nada más. Entonces, sigue adelante, sigue adelante. Ah, no, esto no es. Gracias. Entonces, aquí tenemos cómo subió, cómo bajó, pero cómo empezó a subir. Al final, a partir del 2020, empieza una recuperación. Y esa recuperación es la que todavía estamos viendo, y la recuperación intenta en los Estados Unidos parar. Sigamos adelante. Vamos a pasar una cuenta. Las sanciones hasta 2022. Rusia tenía como 8.000. Ahorita tienen 27.000 sanciones. Vamos bien. Los rusos se han hecho fuertes porque justamente aplicaron la máxima que yo les mostré y que mi muy querida estudiada enlazó. Perfecto, magnífico. Entonces, seguimos adelante. Yo no voy a entrar en esos detalles, seguimos adelante. Los 12.000, luego en el capítulo ahí, en 2023, estamos hablando de Rusia, 19.000 sanciones, sigamos adelante. En febrero 25, esto es tomado del observatorio de las sanciones que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en el que los Estados Unidos, Rusia, perdón, lleva 28.000, imagínense eso, 28.500 medidas coercitivas de Estado. Pero, ¿qué ha hecho Rusia? Fortalecer. O sea, tú no puedes llevar fuerza a creer que todo lo que viene de fuera es lo que debe consumir. La gente se levantó y hizo la cultura del petróleo con nosotros. ¿Ah? Eso fue lo que hizo la cultura del petróleo con nosotros. Eso, ya va. Lo que acaba de decir el Chile también es súper bueno. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué para iniciar? La aculturación. Por eso que se me quedaron muchas cosas con el tintero. Clases, tintero por la hoja. Y entonces, definitivamente, y Venezuela tiene, ahí se me olvidó, en 2034, sanciones, medidas coercitivas unilaterales aplicadas a Venezuela. ¿Nos hemos muerto? No. Porque Venezuela está produciendo más de lo que producía antes y todavía va a tener que producir mucho más. Seguimos adelante. Ese país que dice RPTC, ¿cuál es? Pero, De Corea. perdón, República Popular de Corea. Sí, esa duda. Sigue adelante. Entonces, los disturbios, ya sabemos, todos son financiados. Sigue adelante. Yo, sobre cada detalle, yo tengo una charla larga, pero vamos a pasar eso con la profesora de ahora. Seguimos adelante. Y aquí solo hay que rescatar en el marco de la tecnología de propaganda ahora cognitiva. El barco italiano, patas arriba, el mundo al revés, 2-5. El mundo al revés premia al revés, desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos, alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian la naturaleza, la injusticia y dicen es la ley natural.
O sea, Galeano no creo que esté pelado. Y también dice Milton Friedman, uno de los miembros del prestigioso cuerpo docente, que habla de la tasa natural de desempleo. No es tasa natural. El ejército de la reserva, según decía Carlos Marx, se produce justamente por un desequilibrio que va entre los medios de producción utilizados en ese modo de producción que se llama capitalismo y lo que es el marco de los objetivos económicos que tiene esa clase dominante, si satisfacen o no satisfacen completamente ese mercado. Eso es todo el punto. Hoy se está hablando de inteligencia artificial, hoy se está hablando de que un conjunto de robots van a sustituir muchos obreros fabriles. Y tú lo ves con Tesla, y aún así no han podido con China, porque los chinos, con todo y que también aplican inteligencia artificial, apuestan mucho a un capital que no puede ser soslayado. ¿Cuál es ese capital? El talento humano. Así es que, señor, ojalá tuviéramos más tiempo. Sigue adelante, adelante. La diplomacia. Una anterior. Ajá. Hegemonía de los superpotentes. Callaba internacional contra un país. ¿Te suena? Y basado en la posverdad. Es decir, la mentira disfrazada. Bueno, nosotros estamos viendo ahorita. Nosotros estamos viendo ahorita con los compatriotas. Es que no ha dejado de ser. Entonces, lideramos el hegemón, la característica del grupo de países, los organismos, ¿qué? Era uno. Creación de organizaciones paralelas, aquí creadas por Polo Sur, y se encuentra propiciar enemistades entre los pueblos, intentan crear una guerra entre Venezuela y Colombia o entre Venezuela y Guyana. Pero ahí está. Luego de eso, desconocimiento de la historia común entre los países. Pareciera ser que Colombia y Venezuela, Ecuador y demás, nunca se relacionaron. Pareciera ser que la gente, cuando ve las tres banderas, no sacaría la conclusión de decir, cara,